Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Artemio Espinosa, soy comunicador audiovisual, director de cine y de televisión, creador de programas de televisión que fueron catalogados como altamente educativos por el Ministerio de Educación, además de haber trabajado para muchos canales de libre recepción de este país y señal internacional. El año 2004, además, estrené un largometraje llamado Residencia, que es la única película chilena que ha sido catalogada como Dogma 95, un movimiento cinematográfico danés fundado por el famoso cineasta Lars von Trier. El año 2007 me empecé a dedicar formalmente a la educación. Estudié licenciatura en educación, tengo un magíster en tecnología educativa e innovación y fui becado por el CPIP en su plan de formación para directores. Llevo un año trabajando en el tema de las clases híbridas, uniendo lo audiovisual con lo educativo. Hoy les voy a hablar justamente de las clases híbridas y para eso les voy a explicar primero algunos conceptos. Por ejemplo, ¿cómo aprenden los estudiantes de hoy día? Los estudiantes hoy son jóvenes que nacieron conectados, responden a contenidos dinámicos, son multitareas, capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo, interactúan muy bien con el caos, con la confusión. Son hijos de la inmediatez, hijos del delivery, y sus entornos personales de aprendizaje son distintos a los que nosotros teníamos antiguamente. Antes, para tener acceso a la información y a los contenidos, nosotros solamente teníamos a nuestros profesores, o la biblioteca, o la familia, o los propios compañeros más aventajados que nos ayudaban. Sin embargo, hoy día, los jóvenes, los niños, niñas actuales, tienen mucho acceso a todo. Hoy día ellos mismos generan contenidos, comparten esos contenidos, colaboran con otros, organizan, comunican, navegan, publican contenidos. Hoy día el acceso a la información, el acceso a los contenidos es ilimitado y eso los hace estar en una época distinta respecto al aprendizaje. Por todo eso, hoy día decimos que los profesores son los llamados docentes 2.0, porque ya no son los que manejan todo el contenido, no son los que tienen toda la información. Al contrario, no la tenemos toda y por lo tanto necesitamos enseñarle a nuestros estudiantes a conectar la información a la que acceden, saber discriminar, y para eso somos guías en la toma de decisiones, somos gestores de conocimiento, pero a la vez somos conectores del conocimiento y de la información. Somos orientadores, guías y, por supuesto, grandes improvisadores para lograr enseñar a nuestros chiquillos cómo pueden acceder a la información de la mejor manera y, por supuesto, a información confiable. Para entender lo que es una clase híbrida, primero tenemos que ir a lo que se llama teoría de la comunicación. La teoría de la comunicación implica que existe, para comunicarse, existe un emisor. Este emisor envía un mensaje a través de un canal que llega a un receptor. Y este receptor envía lo que se llama la retroalimentación, que hace que uno como emisor esté entendiendo que el mensaje llega o no llega. Y ahí uno sabe si la comunicación está siendo o no está siendo efectiva. Entre medio existe lo que se llama ruido, que lo que hace es complicar la comunicación. El ruido siempre va a existir, pero obviamente en una comunicación virtual es mucho más compleja que en una comunicación presencial. Para entender las clases híbridas, entonces, tendremos que partir entendiendo que son dos aulas simultáneas, el aula presencial y el aula virtual, y por lo tanto son dos lenguajes distintos. Los profesores fuimos configurados para hacer una clase presencial, no así una clase virtual, y por lo tanto ese es el lenguaje que tenemos que trabajar, el lenguaje audiovisual, y que se divide en tres partes fundamentales. Se divide en imagen, en sonido y en actitud. Si bien el lenguaje audiovisual es sumamente importante, no me voy a detener en ese detalle, sino que les voy a decir algunas cosas importantes sobre, primero, los profesores. Tener súper claro que a los profesores no les enseñaron a hacer una clase híbrida, tampoco una clase virtual. Si bien se han adaptado a hacer clases virtuales, todavía es muy complejo adaptarse a hacer una clase en simultáneo, en dos aulas, en el aula presencial y en el aula virtual, porque como decía recién son códigos distintos, y ahí hay que tener paciencia. El profesor tiene que atender las dos aulas en simultáneo, lo que no resulta fácil. Tiene que tratar por todos los medios que nadie se sienta en desventaja.
de respecto a estar presente o estar desde la casa. Y por lo tanto es súper importante mantener informado a los estudiantes en ambas aulas de lo que está ocurriendo en los dos lados para que nadie se pierda. Yo tengo muy claro que cada profesor cuando hace una clase híbrida pone lo mejor de su parte, pero a veces se le hace difícil, por lo tanto hay que tener mucha paciencia. Ahora bien, hay un tema que es fundamental y que tiene que ver con el rol de los apoderados en esto. El principal rol que tienen ustedes es bajar la ansiedad. Sí, sin duda tenemos que lograrlo. ¿Por qué? Porque a veces hay demora en la conexión y tenemos que tranquilizar al estudiante en la casa, tranquilizarnos nosotros y esperar, porque el profesor está poniendo de su parte, pero a veces no lo logra. A veces hay dificultades técnicas, lo que hablábamos recién de la teoría de la comunicación, del ruido. A veces esas dificultades hacen que la transmisión sea compleja cuando uno está, obviamente, en la casa y por lo tanto, bajemos la ansiedad. Siempre claros en que el profesor está haciendo su mejor esfuerzo para hacer la mejor clase híbrida posible. Teniendo eso claro, nosotros vamos a colaborar. Importante también, transmitir tranquilidad. No agobiar a los profesores con mensajes si es que hay alguna dificultad o algún retraso. Por favor, tener cuidado con eso, porque lo que logran mandando mensajes al profesor es ponerlo nervioso y lo que necesitamos es bajar la ansiedad. ¿Sí? No intervenir en las clases. Si yo estoy en la casa con mi hijo, mi hija presente, no me meto a intervenir en una clase que está haciendo el profesor o la profesora. Eso es equivalente a que alguien externo intervenga en mi trabajo y por lo tanto lo que generan eso es intranquilidad para el profesor y lo que tenemos que hacer, recordémoslo muy bien, es bajar la ansiedad. Siempre bajar la ansiedad tanto del estudiante como del docente que está haciendo esta clase. Es importante saber que las clases deben ser cortas. Una clase híbrida no puede ser muy larga porque lo que buscamos es que sea efectiva, tanto en la clase presencial como en la clase virtual. Y por lo tanto, la única manera es hacerla corta para que efectivamente funcione, ¿sí? Para que el aprendizaje ocurra en ambos lados. Por lo mismo, tenemos que bajar la ansiedad si queremos que la clase sea efectiva, porque si ponemos nervioso al profesor o ponemos nervioso a los estudiantes, lo que vamos a lograr es que la clase no sea tan efectiva como buscamos. La implementación tecnológica con que cuenta el colegio cumple con todos los requisitos para hacer una perfecta clase híbrida. En eso no se queden pegados porque efectivamente es un buen material, una buena implementación tecnológica la que tiene el colegio. Y por último decir que la plataforma Teams es una plataforma que funciona adecuadamente para lo que estamos haciendo. Ya saben, Teams pertenece a Microsoft, que es una tremenda empresa que produce grandes soluciones de software para todo el mundo y por lo tanto sabemos que es una plataforma que está configurada perfectamente para hacer una clase híbrida. Y por último, y el mensaje más importante, las clases híbridas son responsabilidad de toda la comunidad. La clase híbrida no es responsabilidad solamente del docente, del directivo, no. La clase híbrida es responsabilidad de todos y todos tenemos que estar detrás si queremos que funcionen y si queremos que efectivamente el aprendizaje ocurra en nuestros hijos, en nuestras hijas de la manera que buscamos. Que ellos obviamente aprendan, pero para eso tenemos que ser responsables como comunidad, tenemos que hacernos cargo como comunidad, no solamente los profesores, no solamente los directivos, no solamente el soporte técnico, también los estudiantes, también los apoderados. Si todos colaboramos como una gran comunidad educativa, vamos a lograr nuestro objetivo último, que es que los estudiantes aprendan y con eso crezcan. Muchas gracias.